El 21 de noviembre de 2019 se celebraron en el Hotel Villa Pasiega de Oznayo las 10º jornadas técnicas organizadas por veterinarios asociados de Solares. La primera ponencia, con el título Vacas sanas para la eficiencia productiva, impartida por el técnico de rumiantes de la reconocida empresa Elanco, el italiano Marcello Guadagnini. Esta era la valoración que nos daba el ponente al finalizar la misma. El encuentro de hoy de veterinarios asociados pues ha sido una experiencia muy interesante, realmente me ha impactado mucho porque para ser un grupo de veterinarios pues tienen un evento muy bien formado, muy bien organizado y realmente con ponencias interesantes. Pues lo que yo he tratado de hacer es estimular al público a reflexionar sobre la eficiencia productiva y cómo esto se acopla también al menor impacto medioambiental. Al fin y al cabo todos buscamos eficiencia económica y con eso también podemos buscar eficiencia medioambiental. Y creo que el mensaje que se hace de todo para contaminar menos es un mensaje que tiene que pasar al gran público. Esto básicamente es, perdón el juego de palabras, la base de las vacas lecheras. Tenemos una base de lo que van comiendo que va para el mantenimiento de la propia vaca, las funciones básicas, y lo que le damos por encima de ello va directamente a leche. Entonces, si logramos que tengan mucha ingesta de materia seca, pues podemos ver que damos mucha más leche y diluimos el coste del mantenimiento de la vaca. Esto es muy básico. Hay ciertos consultores norteamericanos que dicen que estamos en el mercado del último bocado. Lo que quiere decir es que cada vez que las vacas comen más, pues van poniendo eso en leche. Hasta cierto punto, cuando llegamos a un punto donde el ratio de pasaje de lo que van comiendo las vacas ya no tiene la digestión correcta, porque es muy rápido y no llega a ser aprovechado del todo. Si queremos medir eficiencia productiva, como podéis ver, hay varias fórmulas, hay varios modos de medir. La más sencilla es esta ecuación: litros de leche producida, no solo litros, bien leche convertida por grasa, y kilogramos de consumo de materia seca. Como podéis ver, hay varios intentos de calcularlo de forma diferente, como la producción vitalicia, el income over feed cost. Hay realmente varias formas. ¿Por qué? Porque esto es lo más interesante de la ganadería, de lo que va a venir a continuación. Porque si os fijáis en las explotaciones de cerdos o de pavos, esto ya se calcula a diario y es muy importante porque al final la tasa de conversión es lo que os puede dar dinero o no, contando que los gastos para la comida son entre el 50 y el 55% del coste de producción. En temas de medición de producción de metano es un tema muy actual. Han salido, creo, artículos también muy raros en algunas televisiones españolas y como podéis ver hay instrumentales un poco raros para medir lo que es el metano que emiten las vacas. Básicamente el concepto es que todo el metano que van echando las vacas es energía que no van metiendo en la leche, y creo que uno de los parámetros más importantes que se va utilizando cada vez más es el perfil de ácidos grasos de la leche. De ese parámetro podemos sacar lo que es la producción de metano y indirectamente su eficiencia. Vamos ahora a ver 5 puntos que para mí son claves en el tema de la eficiencia, bien productiva y medioambiental, porque como hemos visto todo va muy acoplado. Básicamente lo que queremos es que lo más posible de la comida entre por la vaca y vaya al tanque de leche, que no se vaya desperdiciado en diferentes gases que puede expulsar la vaca, bien por eructación o otras vías. Entonces vamos a ver recría de novillas, eficiencia reproductiva, eliminación de animales, reducir enfermedades y una pequeña parte sobre la nutrición. Recría de novillas. Antes del parto sabemos todos que la recría es una inversión para el futuro. Realmente esos animales no están produciendo
ningún tipo de dinero, simplemente están comiendo y bajo el perfil medioambiental simplemente están comiendo y no producen nada. Entonces, con hacer la producción de novillas más eficiente, podemos reducir la huella de carbono desde el punto de vista medioambiental y también hacer que la explotación sea más rentable. Al final es mitad de vuestro rebaño que está ahí y no está realmente produciendo nada. Si miramos en temas de contaminación, veis que alrededor de un 30% se achaca a las novillas. Y disminuir la edad del primer parto y hacer que las novillas tengan una primera lactación con más producción es uno de los retos para aumentar la eficiencia productiva y disminuir la huella de carbono. A mí me gusta mucho esta diapositiva, que es de Bob Corbett, de Estados Unidos, que dice, en una granja de 100 vacas, si tenemos una tasa de eliminación del 30%, conforme vamos disminuyendo la edad del primer parto, necesitamos menos novillas, porque la rueda va rodando más rápido. Y eso es muy importante porque al final son menos animales que tienen que comer y menos gastos. Conforme somos más eficientes, tenemos la posibilidad de ganar mucho más dinero en ello. Yo creo que es básicamente obvio. Además de que también es verdad que conforme vamos aumentando la edad a primer parto, no es verdad que vamos aumentando la producción de leche en primera lactación. Eso es un estudio con datos españoles de Alex Bach, y donde vemos que hasta cierto punto aumenta la producción y luego va bajando, y estos son datos de Inglaterra. Y lo que destaca, y lo que a mí me llama la atención, es que aquí se habla de novillas que han parido a los 35, 40 meses. Parece algo del otro mundo. Y realmente no es la verdad, porque si vamos mirando a la edad del primer parto en otras bases de datos, vemos que pues sí hay novillas que paren muy tarde. Estos son datos de Cantabria, que vienen de AFCA, y son el análisis de 40.000 primerizas, y vamos mirando la edad del primer parto durante los últimos 4 o 5 años, y la edad del primer parto media es de 27,4 meses. El porcentaje de animales que pare con más de 27 meses es del 46%. Lo que quiere decir es que aquí hay mucho lugar para mejorar la recría de novillas. Desde luego que además estos animales tienen más riesgo de desarrollar patologías como la cetosis y tienen más riesgo de ser eliminadas en las primeras fases de lactación, porque son animales que suelen engordar bastante. La eficiencia productiva de la recría baja conforme va subiendo la edad. Entonces aquí, más que crecer, ponen grasa y luego tienen la misma forma de tener problemas de vacas gordas. Esto simplemente es un ejemplo. Yo creo que no estamos hablando de cosas que no habéis visto nunca. Estos son 3 ejemplos donde dejan algo que desear la recría de los terneros, y sabemos que desde luego vacas que tienen este tipo de heces pues no están aprovechando la comida que tienen. En concreto estos son todos terneros que tuvieron coccidio en subclínica, pero aquí podéis ver ya que estos animales no han tenido un desarrollo correcto, y aquí se está perdiendo muchísimo dinero. Desde luego que estas no van a ser novillas que paran con 24 meses y dan 10.000 litros en la primera lactación, probablemente no serán. Eficiencia reproductiva. Os voy a contar cosas que ya conocéis de sobra, pero conforme podemos mejorar la eficiencia reproductiva, podemos hacer que nuestro rebaño pase más tiempo en esta fase de la curva de lactación, donde la eficiencia es mayor, entre los 80 y 130 días abiertos, más o menos es un poco el objetivo que hay que tener para tener mayor eficiencia productiva. Y aquí podemos ver, es una gráfica que no es es de 2005, pero que nos dice cuánto dinero vamos ganando, cada vez más vamos incrementando la tasa de preñez. Y aquí realmente es mucho dinero. Veis que pasar de un 18 a un 22 implica muchísimo dinero. También lo que podemos ver es que, como hemos puesto muchas energías en mejorar el reproductivo, podemos ver que esto funciona hasta cierto punto. Cuando llegamos ya a una tasa de preñez del 30%, ya la ganancia por cada punto disminuye muchísimo. E igual cuando llegamos un poco más de ahí, pues es mejor enfocarse en otros puntos que nos pueden dar mayor rentabilidad.
también porque cuando estamos en 30 de tasa de preñez, el mayor desafío es mantenerlo, no es tanto subir más que ello. Eliminación de animales. Esto es otro tema. A mí me ha gustado mucho. Hace tiempo hablé con un veterinario en Galicia que me dijo, un cliente mío antiguo, de los mejores que tenía, decía que para tener un rebaño que tenía un nivel muy alto de productividad había que saber matar vacas. Y esto es realmente, en concreto, es la verdad. Lo que veis es que el problema no es tanto eliminar un animal, es lo que conduce a la pérdida de su valor. Cuando ya ha perdido valor, tiene que dejar el rebaño. Si tenemos un jugador que es malo, aunque le hayamos pagado mucho, pues no le sacamos al campo todo el día, no va a estar en los primeros 11 que van a jugar. Y lo mismo para las vacas. El tema no es cuándo han perdido de valor. Esto es un ejemplo de una granja que lo está haciendo muy mal. Aquí hay muchas vacas por encima de los 250 días en leche, muchas de ellas no están preñadas. ¿Pero qué voy a hacer con una vaca que tiene 500 días en leche y da 10 litros? Pues realmente está ocupando sitios, esta es una granja con mucho hacinamiento, una granja de 800 vacas, pues realmente esta está ocupando sitio, está quitando recursos a las demás y no va a generar ganancia. Desde luego que no solo es eliminar los animales improductivos, es averiguar por qué estos animales han llegado aquí y cortar el ciclo que hace que estos animales lleguen aquí. Pero una vez que están, pues hay que eliminarlos. Este es un estudio que acabamos de publicar hace poco y es un estudio con 14.000 vacas y 7 granjas de alta producción con 12.000 litros por lactación por vaca. Y lo que podemos ver aquí es que las vacas que se han eliminado en los primeros 150 días, lo que es su producción a 305 días es mucho menor de las novillas que toman su sitio. Muchas veces lo que se oye es decir, una novilla me ha costado mucho dinero y tiene que aguantar en la granja hasta que no ha pagado todo lo que yo me he gastado. Eso es totalmente equivocado, porque si su sitio lo coge otra novilla sana, pues va a dar mucha más leche. Tenemos que enfocarnos mucho en las plazas que tenemos y cuáles son los animales que generan el mayor provecho. No estoy diciendo de matar animales sanos y productivos, estoy diciendo que hay animales en la granja que no son productivos y tienen que dejar sitio a otros. Entonces, a veces eliminar animales en temas de rentabilidad de la granja es un punto donde podemos trabajar mucho y donde podemos sacar mucho provecho. También, y estuvimos comentándolo ayer por la noche, tenemos que mirar un poco más hacia adelante. Cuando tenemos una vaca que no está preñada y tiene 350 días, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos después de los 200 días? Tenemos que tener en cuenta, estos son datos de esta granja, son 1.100 vacas con una tasa de preñez del 19%, que estas vacas van perdiendo esta cantidad de leche por día. Entonces, cuando inseminamos a una vaca, tenemos que empezar a pensar qué va a pasar dentro de 220 días, cuando la voy a secar. Y mirad, fijaros cuánto van perdiendo estas vacas, las vacas de 3 o más partos, tienen que tener un nivel muy alto para poder perder esto y no secarlas con 5 meses o quedarlas en lactación mucho tiempo sin producir leche. Estas vacas van bajando de forma muy rápida. Entonces hay que pensar, cuando voy a elegir si inseminar o no inseminar una vaca, qué es lo que va a pasar en el futuro. También, ¿por qué? Porque estas vacas que tienen días abiertos mayores de 200 tienen un 45% más de riesgo de ser eliminadas en los primeros 150 días de la lactación siguiente. Entonces, insemino la vaca a 300 días, me quedo mucho con ella, está mucho tiempo en secado y luego pues se va a matadero. Pues es un fracaso total desde el punto de vista económico y creo que no le gusta a nadie. Entonces, esto son muchas cosas que hay que decidir con antemano. Esto es otro ejemplo de... Si queremos tener un rebaño muy eficiente, tenemos que mirar un poco hacia adelante. Ejemplo, son ejemplos reales. Una granja de 320 vacas, que más o menos está a tope como número de animales, y tiene 654 novillas, no quiere crecer. Y mi pregunta es, ¿dónde quieres ir? ¿Por qué tienes todas esas novillas? Tienes 300 animales que están comiendo, están contaminando, porque están comiendo para nada, y además... Hay otro tema.
están impidiendo a las demás de crecer como deberían, porque esto genera un hacinamiento brutal. Entonces, al final, me estoy arruinando con mis propias manos. Hay veces que no nos enteramos que la pajuela de semen que voy cogiendo hoy son las vacas que voy a ordeñar dentro de 2 años y medio, 3 años. Entonces, ahí también tenemos que pensar cuántas son las vacas que necesito. A mí me gusta mucho preguntar a los ganaderos cuántas vacas quieres ordeñar dentro de 3, 5 años, o cuánta leche quieres producir. Hay muchos que me miran como si se estuviese loco. La realidad es que si no lo tengo claro, cualquier industria tiene totalmente claro lo que va a hacer dentro de 5 años, porque tú tienes tu plan. Luego te enfocarás en las dificultades del mercado que hay, pero tú tienes que tener tu plan. Y esto es la demostración de una granja donde este plan no es que no se haya cumplido, no había plan. Se inseminaban todas las vacas y luego se han encontrado con muchísimas más novillas de lo que es lo necesario. Reducir enfermedades, y aquí nos vamos a quedar un poco más, porque es un tema donde, como el ANCO, llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Esta es la imagen que nos gusta ver cuando va pariendo una vaca que pare sola, sin problemas, en un sitio bastante limpio, sin demasiado hacinamiento y sin problemas. Ojalá siempre fuera así, pero hay muchas veces que estas son las imágenes que hay. Esta vaca está tumbada en un sitio donde no debería, este líquido rojizo marrón ya nos dice que algo igual a nivel de útero está fallando, su ubre aquí pues no es lo mejor, que esté perdiendo leche encima en el pasillo, y creo que la cara de esta vaca ya nos está contando mucho de que algo que aquí ha ido bien, aquí ha fallado. Pues cuando hablamos de enfermedades, y vais a ver a continuación que eso tiene mucho que ver con eficiencia y con contaminación, aproximadamente el 75% de las enfermedades ocurren el primer mes después del parto. Entonces, donde nos tenemos que enfocar es básicamente, siempre hemos dicho la transición, y yo voy a decir más, es desde el primer día de secado hasta 30 días después de parir, que es lo que nosotros llamamos Vital 90 Days. Entre 30 y 50% de las vacas sufre de patologías, bien metabólicas, infecciosas o ambas. Sé que esto parece mucho, pero estos datos se han cogido de granjas donde se miraba muy bien por las vacas y se anotaba todo. Y me imagino que algunos de vosotros pueden decir, yo no tengo ese nivel de patologías. Cuidado, porque muchas veces creemos que no tenemos esos niveles de patologías. Si empezamos a registrar, pues sí que hay. Me gusta mucho volver a un ejemplo de una vaca individual. Creo que podemos entendernos muy bien cuando vemos una vaca individual. Es una granja italiana, desde luego. Es una vaca que parió en abril de 2017, se controló más veces, nunca tuvo un problema, y a 42 días tuvo su pico de leche a 62 kilos. A la primera inseminación quedó preñada. Yo creo que no hace falta mucho para entender que si conseguimos rellenar nuestros rebaños de vacas como estas, pues el rebaño es más rentable, sin dudas. Tenemos menos problemas y más rentabilidad. Entonces, creo que mucho de lo que es, cuando hablamos de patologías y de... No sé por qué aquí no se ve. Bueno, aquí. Cuando hablamos de patologías de la transición, esto desencadena también, está muy relacionado con el tema de producción de leche y reproductivo. Creo que lo sabéis mejor que nadie, que una vaca que no arranca bien, que ha tenido una metritis, una mamitis o cetosis, pues ya esto empieza a fallar. Y ahora lo vamos a ver a continuación. Esto es una base de datos de 1.700 vacas que viene de granjas donde se hace un buen diagnóstico, tienen veterinario ahí porque son granjas muy grandes, y se hace un buen diagnóstico de patologías de vacas recién paridas, y aquí estamos hablando, cuando hablamos de patologías, de los primeros 30 días de mamitis, metritis, retención placentaria, cetosis y cuajar. Entonces, la mayoría de las patologías que pueden ocurrir en vacas recién paridas. Lo interesante es ver que a pesar del tratamiento, las vacas que han tenido por lo menos una patología dan 390 litros menos a 305 días y tienen 15 días más abiertos. Entonces, realmente, tener una patología, a pesar de que la tratemos, realmente que sí es importante tratar estas patologías, de otra forma esto sería mucho más, pero realmente nos tenemos que enfocar en que estas patologías ni tienen que ocurrir, realmente en prevención.
Hemos hablado de enfermedades metabólicas y de enfermedades infecciosas y vamos a ver un poco lo que son ambas. Enfermedades metabólicas están muy relacionadas con el tema del balance energético negativo. Esto es lo que necesita la vaca y esto es lo que logra comer. Esto nos dice enseguida un mensaje muy importante, realmente. Las vacas tienen que comer, sobre todo en el periparto, lo más que pueden. Justo antes y justo después, porque si ya tenemos factores que no le permiten comer mucho, ya tienen este balance energético negativo, esto se va a hacer mucho más grande. Estas son gráficas que ocurren tanto en primerizas como en multíparas. Hay estudios donde las primerizas y las multíparas doblan su necesidad de energía entre 2 días antes del parto y 2 días después. La cetosis subclínica es desde luego lo que más destaca del balance energético negativo. Siendo las necesidades aumentadas, las vacas van a pedir energía a la grasa corporal que tienen. Cuando esta grasa es excesiva y no pueden quemarla toda, pues esto es el resultado. Tienes un hígado que ya no es hígado, y ya es toda grasa. Y lo podemos medir porque hay ciertos productos que son de desecho del metabolismo, que nos dicen que el metabolismo ya no está funcionando como debería, en sangre, leche y orina, que son los cuerpos cetónicos. Cuidado, porque cuando pensamos al hígado, siempre pensamos al metabolismo de la vaca. El hígado es donde se producen la mayoría de las proteínas del sistema inmune. Si el hígado falla, pues esa vaca no solo tendrá el metabolismo que no funciona, también no será capaz de defenderse como sea. Y podemos arreglar lo que queremos de lo que es la vaca, pero si el hígado no funciona y no le podemos hacer un trasplante, pues ya no vamos a tener éxito. Es por eso que mucha de lo que es la terapia de estas patologías, cuando ya tienes el hígado aquí, puedes pedir que se exporte grasa del hígado, pero ya es mucha, ya todo lo que ha ocurrido ya ha comprometido la lactación de la vaca. Esto básicamente lo podemos ver en este estudio, que es muy interesante, donde vemos cuáles son las diferencias entre vacas que pierden peso, entonces que tienen un balance energético muy evidente, y vacas que no. Las vacas que van perdiendo peso, esto no es la misma vaca, desde luego, simplemente es un ejemplo, pero las vacas que pierden peso tienen muchos más problemas de salud y una fertilidad mucho peor. Lo curioso es que en este estudio se ha detectado que también hay vacas que ganan peso en posparto, que creo que es algo que es un poco, que no lo tenemos tan visto, no estamos tan conscientes que hay vacas que ganan peso en el posparto, no es tan fácil de ver, pero sí creo que habéis visto alguna vez vacas que son así antes del parto y dentro de 2 semanas casi ni las reconoces, porque han bajado igual 150 kilos de peso. Entonces, lo que sí tenemos que evitar es que este balance energético negativo dé lugar a todos estos problemas. Cuando hablamos de cetosis, si queremos ver algunos datos de cuál es la situación en España, pues hay un estudio que se publicó hace un par de años, 3 años, que se realizó por Alex Bach y mi antigua compañera Cristina Andreu, que marca una incidencia de cetosis del 28,3%. Es interesante ver que aquí solo el 9,2% mostraba algún síntoma de cetosis. Vemos que hay una diferencia muy grande, nos perdemos mucho si nos quedamos en mirar lo que es síntomas de la cetosis. Por suerte, tenemos otras herramientas, no solo medir cetosis en vacas en la propia cuadra, pero también hay datos de control lechero. Aquí en Cantabria sí se hace y puede aportar mucho. Ya veréis algunos ejemplos de otras comunidades autónomas donde se ha hecho esto y los resultados son interesantes. Datos recién publicados de Cataluña llevan un 20% de prevalencia y de Galicia 22%. Tened en cuenta que para hacer una estimación de cuántas son las vacas que han tenido por lo menos algún caso, este número lo tenemos que multiplicar por 2,2, porque esto claramente va midiendo solo en un tiempo concreto, pero es muy útil, no tanto para saber la vaca que tiene cetosis, cuanto cómo está funcionando el metabolismo de mis vacas, cómo estoy manejando mi fase de transición, y esto es muy útil para luego implementar pautas de prevención.
Os invito, para quien de vosotros tenga estos datos, a comentarlos con vuestros veterinarios, porque esto es muy interesante y puede aportar mucho. A pesar del tratamiento, las consecuencias de las patologías son muy graves, y esto ya lo hemos visto, pero en el caso concreto de la cetosis, esto es un análisis en otras 1.700 vacas, podemos ver que a pesar de que estas vacas se diagnostiquen en la granja y se traten, pierden 260 litros de leche en una lactación, lo que quiere decir, el tratamiento algo hace, pero no es resolutivo, seguimos teniendo problemas en producción y reproductivo. Aquí viene reproductivo, es la misma granja, tenemos un poco más de datos reproductivos. Veis que en 2.500 animales, si comparamos vacas con cetosis y vacas sin cetosis, las vacas con cetosis tienen un 25% menos de riesgo de quedar preñadas. Fijaros que hacemos protocolos de sincronización del celo para ganar un 4 o 5%. Aquí podemos ver que el impacto de patología sobre la eficiencia es muy grande. Si lo queremos ver en días, porque esto nos puede dar una idea del impacto económico que puede tener, en esa misma base de datos hay en primerizas 22 días más a preñez y 37 en multíparas. Tened en cuenta que lo que se dice, según algunos estudios publicados, es que cada día abierto vale más o menos 3 euros. Entonces aquí hablamos de muchísimo dinero. Y como la cetosis es muy común, tenemos también estudios sobre el impacto medioambiental que puede tener. Yo no soy muy práctico de estas medidas, pero tiene consecuencias en la producción de gases a efecto invernaderos. Básicamente, una vaca con cetosis es una vaca que no es eficiente, come pero no produce lo que debería y, de hecho, contamina más. Si tenemos en cuenta solo la cetosis, ya contamina más, pero si también tenemos en cuenta el aumento de riesgo de otras patologías como la mamitis, la metritis y el cuajar, podemos ver que las vacas que han tenido problemas con el balance energético negativo son vacas que contaminan realmente muchísimo más. Vale. Enfermedades infecciosas o inmunomediadas, como puede ser la retención placentaria, son lo que podemos más o menos ver, mamitis, metritis y retención placentaria es lo que podemos ver en el periparto. Y vemos que todas estas tienen que ver con la función del sistema inmune. Cuando hablamos de activación del sistema inmune, ¿por qué tiene mucho que ver? Vale. ¿Por qué tiene mucho que ver con temas de rentabilidad? Porque activar el sistema inmune cuesta más o menos 1 kilo de glucosa en las primeras 12 horas. Nosotros no vemos nada, pero realmente la vaca está diciendo, vale, yo tengo un desafío, no voy a mandar esta glucosa para producción de leche, la voy a utilizar para defender mí misma. Como necesitamos de 72 gramos de glucosa para producir 1 kilo de leche, básicamente 1 kilo de glucosa son 14 litros de leche. Entonces lo que nos está diciendo, y muchas veces achacamos el tema de que las vacas tengan un problema, una enfermedad, y dice no come, entonces no produce, no solo, es el coste de la activación de todo este sistema inmune. Entonces las enfermedades bien infecciosas e inmunomediadas nos cuestan mucho, y vamos a ver ejemplos a continuación. Vale, esto es un ejemplo de lo que nos cuesta en temas reproductivos, por ejemplo la metritis. Esto es obvio que vacas que tienen metritis tienen tardan mucho más en quedar preñadas. Esto es un ejemplo de una granja con 1.324 vacas multíparas y hay 20 días abiertos más, a pesar del tratamiento. Cuando hablamos de patologías y de problemas metabólicos bien infecciosos, no podemos pensar que el uno está apartado del otro. Realmente el metabolismo y el sistema inmune, como ya os he comentado, van muy juntos el uno con el otro. Y entonces tenemos que pensar que si queremos evitar todas estas patologías, tenemos que trabajar en la función del sistema inmune y también en el balance energético negativo. También hemos hablado hasta ahora de patologías que por la mayoría son patologías que también son clínicas, pero tenemos que enfocarnos mucho en el tema de que muchas de las patologías en las ganaderías modernas son subclínicas. Y veis aquí la diferencia que hay entre estudios que nos reportan bien la forma clínica y la forma subclínica. Hay mucha diferencia en cetosis
hipocalcemia o metritis. Esto, más que formas subclínicas, es diagnóstico. Anotamos mucho menos de lo que vemos. Entonces aquí dejamos de entender, cuando no anotamos, lo que es el real impacto de estas patologías. Esto es un ejemplo de cómo las patologías subclínicas también y la activación del sistema inmune nos puede costar mucho dinero. Esta es una granja de 500 vacas que tiene algún problema con la calidad de la leche. Tiene bastantes mamitis subclínicas. Una granja de 500 vacas, en los últimos 2 controles ha tenido una media de 379.000 células. Aquí podemos ver que las vacas que han tenido más de un control por encima de las 200.000 células somáticas han producido 688 litros menos en toda la lactación. A ver. Ya no. Vale. Aquí es lo que podéis. A 305 días, 688 litros menos. Entonces, cuando decimos que la calidad de leche es un problema también para la producción, estos datos son totalmente reales. Entonces aquí tenemos problemas porque tenemos células somáticas muy elevadas y porque toda la energía que gastan en la respuesta inmune, pues la van quitando de la producción de leche. Entonces esto es una buena sugerencia para trabajar en temas de calidad de leche. Como también la mamitis es una enfermedad muy conocida, hay estudios que van midiendo lo que es el impacto sobre el medio ambiente. Hay un estudio que se realizó en Galicia y donde se ve que reduciendo tanto la mamitis clínica como la mamitis subclínica, a pesar de ganar más dinero, podemos reducir lo que es el impacto sobre el calentamiento global. Bien porque las vacas son ineficientes, porque quien de vosotros tiene medidores sabe que cuando una vaca tiene mamitis, va bajando la leche y nunca recupera lo que daba antes, y bien porque hay mucha leche que tenemos que tirar, entonces no la aprovechamos. Ay. Algunos nuevos paradigmas en todo esto, porque decimos, vale, patologías hay, pero ¿cómo hay que enfocarse en ellas para que no produzcan tantas consecuencias negativas? Bueno, básicamente pasamos desde enfocarnos en las patologías clínicas a las patologías subclínicas, y luego creo que el nuevo reto sea mantener la salud del rebaño. Y también desde tratamiento, hemos visto que el tratamiento sí hace algo, pero no elimina el impacto negativo de las patologías, al mantenimiento de la salud, a prevención y mantenimiento de la salud. Y también en este círculo, esto es un proceso que yo creo que es muy útil y muy oportuno en las granjas. No solo es de decir, vale, no quiero tantas patologías en mi granja, es seguir apostando para más y verificar ponernos objetivos, monitorear si los objetivos se cumplen y poner objetivos más ambiciosos. Realmente tenemos sí o sí que tener en marcha planes de monitoreo y de prevención basadas en manejo de los animales y tanto en cuidado de ciertos animales que igual necesitan mayor ayuda. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer en la propia granja? Aquí podríamos hablar muchos días y días, pero estos son algún ejemplo. Por ejemplo, estos son ejemplos de lo que no hay que hacer. Estos son vacas recién paridas. Acabamos de decir que son vacas que tienen problemas, que no comen bastante, que tienen un sistema inmune que no funciona. Bueno, si las ponemos aquí, pues ya estamos decidiendo que ya no van a tener éxito. Entonces, densidad, confort y higiene de las instalaciones, manejos de los cambios de grupo. Esto no cuesta nada, pero estas dos vacas que están en preparto no están haciendo las dos cosas que deberían de hacer, o sea, descansar y comer. Y se están peleando entre ellos. Yo creo que todos vosotros habéis visto alguna vez vacas haciendo esto. Si minimizamos los cambios de lotes y los cambios de grupos, pues esto lo vamos a ver cada vez menos. Manejo de la comida. No soy nutrólogo, pero sí puedo decir que muchas veces nos enfocamos más en lo que lleva la comida y no tenemos atención por cómo estos animales llegan a comer esta comida. Aquí puede haber la mejor ración del mundo, pero esta vaca no comerá bastante porque ya no hay sitio. Y entiendo que igual no es así todo el año, pero hay ciertos meses del año donde
pues sitio no hay y tenemos que pensar un poco en que esto tiene todas las consecuencias. Monitoreo y recogida de datos, esto es fundamental, no podemos mejorar si no medimos. Entonces, medir y seguir evaluando cómo van las granjas es fundamental. Y aquí pues hay algo que puede encajar o no, es el tema de minimizar el estrés por calor. Pero aquí también hay que averiguar antes si hay estrés por calor, con datos, y luego decir si merece la pena hacer inversiones para ello. Desde luego que la frase que se oye mucho es mi padre y mi abuelo siempre lo han hecho así. Pues las vacas ya no son las mismas. Si hablas con un ganadero de pavos, te dice, bueno, ya los pavos que estoy criando ahora no tienen nada que ver con los de hace 10 años. Con las vacas yo creo que esto no nos lo planteamos bastante. Ahora tenemos vacas muy productivas que son auténticas máquinas, pero tenemos que dar las herramientas para que puedan desarrollar su potencial. Y estos son errores muy comunes. Paredes delante de los cubículos, agua sucia, comedero vacío, cama sucia. Desde luego que esto no puede ser si queremos evitar esas patologías y aumentar eficiencia. Por último, nutrición. Repito, no soy nutrólogo, pero creo que todos podemos entender que pasa todo por el manejo y calidad de los forrajes. Si tenemos buenos forrajes, pues ya la salud de los animales ya es todo más sencillo. También se está trabajando ahora muchísimo en temas de digestibilidad de la fibra. Creo que vamos a trabajar cada vez más, porque todo lo que es más digerible, pues no pasa purín, entonces contaminamos menos y podemos aprovechar más de ello. También minimizar las pérdidas durante la recogida y el almacenamiento y la administración de los alimentos. Muchas veces se ve muchos fallos en el tema de almacenamiento. Desde luego que una comida como esta, pues no, esto es una foto que saqué en España, pues con moho, pues no le va bien a nadie, no es un reto para ser eficientes. Aunque la demos a novillas, consecuencias sí tienen. Entonces el objetivo es aumentar la cantidad y la calidad de leche producida y minimizar el desperdicio de nutrientes. En conclusión, la ganadería de leche ha aumentado mucho su eficiencia y también ha reducido su impacto medioambiental en el tiempo. Muchas mejoras se han hecho, pero podemos hacer más. Como hemos visto, se ha mejorado en los últimos 10 años y podemos seguir haciendo más. Muchas medidas que nos ayudan a lograr eficiencia económica conllevan también eficiencia medioambiental. Y dentro de estas hemos visto mejorar la recría de novillas, mejorar la eficiencia reproductiva, eliminar los animales que son improductivos, reducir enfermedades y mejorar la nutrición. La prevención de las patologías y el buen manejo pueden llevar muchos beneficios al sector de vacuno de leche bajo diferentes aspectos. Gracias.